voy a comenzar a grabar la sesión, ¿de acuerdo? Vale, pues no sé si tenéis dudas de lo que tenéis para esta semana. Vale, una duda del ciclo 1, da igual del ciclo que sea. La duda que seas, la duda que sea la vemos, claro. Si quieres puedes compartirnos la pantalla o puedes comentarlo. Dice, en cancelar reservas, el cliente habitual se le hace descuento en la sanción porque en el DERS no pone nada. Lo que tiene que pagar es su precio de la primera noche. Cuando yo hago una reserva, tanto si soy cliente habitual como si soy cliente no habitual, se me calcula el importe de la reserva. Si yo he hecho una reserva para 5 noches y la cancelo fuera de plazo, lo que tengo que pagar es el importe de la primera noche. Si soy cliente habitual, ese precio ya llevará descuento y si no soy cliente habitual, ese precio no llevará descuento, pero ya no tengo que calcular nada. Y ojo, porque es muy importante que lo calculéis al cancelar. Imaginad que calculáis el precio de la reserva cuando hacéis el checkout o cuando la finalizáis porque va a cancelarla o por el motivo que sea si no ha ocurrido. Si yo he hecho la reserva hace 2 meses con un precio de la habitación y el mes pasado se cambiaron los precios de las habitaciones, yo no tengo que pagar el precio actual, tengo que pagar el precio de cuando yo hice la reserva. Por lo tanto, esto es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Entonces, cuando yo voy a cancelar, si tengo un importe de la reserva de 1.000 euros y voy a estar 5 noches, pues tengo que pagar 200. No, aquí no reviso si soy cliente habitual o no lo soy. ¿Vale? Es que todo el mundo paga el importe que le corresponde a la primera noche. Por eso no pone nada en el DERS. Ignacio te dice que sí, claro, porque cuando se calculó el precio del cliente habitual se le calculó con descuento, pero es algo que no se tiene que comprobar al cancelar la reserva. Es lo que os estoy diciendo. La reserva tiene que tener un importe. ¿Qué tienes que comprobar al cancelar? A ver, escucha. Sí. Vale, Ignacio me dice que yo en la propia función de cancelar reserva tengo que ver si ese cliente es habitual o no. Y dices, vale. Y No, si es cliente pero habitual, tengo que aplicarle un descuento en la sanción. Pero como en el DERS no ponía nada... No. Tienes que ver si es cliente habitual o no es cliente habitual porque la información a borrar es diferente. Es decir, cuando yo borro los datos de cuando yo finalizo, por el motivo que sea, una reserva, ya sea porque hace checkout, porque cancela o porque no asiste al hotel, en el caso de una reserva realizada por un cliente no habitual, se tiene que borrar toda la información del cliente no habitual. En cualquier otro caso, hay que borrar de la reserva el número de la tarjeta. Entonces, sí que cuando cancelas tienes que tener en cuenta si es un cliente habitual o no, pero el importe de la cancelación, tú no Es que calculas el precio por noche. Aquí él me pone, falta consultar el descuento del cliente solo en caso de que el cliente sea habitual. Si es habitual, tiene descuento que se aplica también en la sanción. Entonces yo entiendo que ahí me está diciendo que yo calculo la sanción y le explico el descuento. Entonces no entiendo. Varias cosas. Aquí no son sanciones, ¿de acuerdo? Se cobra la primera noche, no estoy castigando a nadie. Sanción por llamarlo así, de alguna manera. ¿Vale? Pero lo que tú tienes que ver es
cómo y cuándo has calculado el importe. Es que el problema es que si tú estás calculando el importe en ese momento, está mal. El cliente habitual tiene que tener descuento, pero porque yo calculo el importe de la reserva cuando la realizo, no cuando la cancelo o cuando le hago No, checkout. a ver, eso está claro. Si yo dentro de la misma función consulto el precio de la habitación que este cliente había reservado. Lo que pasa es que me está diciendo que también tengo que No, aplicarle un descuento ahí. Entonces eso es lo que no entiendo el yo. precio, el precio que tienes que calcular, el precio total tiene que estar en la reserva. Tú tienes en la reserva una propiedad que sea el importe total de la reserva Sí, y lo calculas cuando creas la reserva. sí. Pues entonces cuando tú haces cancelar o cuando no se asiste, lo que tienes que cobrar es el importe de la reserva dividido entre el número de noches. Ya está. Vale. Es que claro, me decía que aplicara otro descuento a la sanción si era cliente habitual. Entonces no entendía. Yo digo, pero ¿qué tiene No, que ver? O sea, no sé. se Vale, lo gracias. comentaré con Ignacio por si es un malentendido o igual es que simplemente no has entendido lo que te ponía Vale. Ignacio, pero Ya, es puede ser. eso. También. Es Pero como decir, además yo lo he intentado corregir y me lo sigue diciendo, yo digo, ya no entiendo esto por qué, pero bueno. vale. Si no, se lo comentaré, pero es eso, que Vale. evidentemente van a pagar menos porque su precio es menos, pero no se calcula ese precio al cancelar la reserva ni al finalizar la reserva, por lo que os digo, porque si yo espero a calcular el precio de la reserva cuando salgo del hotel, cuando se finaliza esa reserva, el precio puede haber cambiado y no respetarse el precio de cuando yo hice la reserva. Va, Entonces, no. perfecto, gracias. Vale. Más dudas. Una duda sobre el pago, Miguel, dinos. Sí, para cobrar la reserva o la noche a cancelar. ¿Qué? Dices que si se tiene que devolver al recepcionista la tarjeta y el importe en una clase. A ver, cuando yo voy a hacer checkout o cuando eh, voy a avisar al recepcionista de que alguien no ha ido y que tiene que cobrarte o alguien me llama para cancelar, entonces en esos 3 momentos es posible que haya que cobrar. Todos los pagos se hacen con un TPV externo, es decir, la aplicación no gestiona directamente los cobros, sino que la persona que está en recepción o bien con una tarjeta física o con el número de la tarjeta se tiene que ir al TPV para hacer el cargo que se le llegue en esa tarjeta. Entonces, cada vez que tiene que hacer un cargo, yo le tengo que decir esa información. En el caso del checkout, la persona que ha hecho la reserva la tengo ahí delante. En ese caso, no necesito que me dé el número de tarjeta con el que se hizo la reserva, porque yo voy a cobrar con la tarjeta física. En el caso de la cancelación o que no se acuda al hotel y que haya que cargar esa reserva, en ambos casos tengo que hacerlo a partir del número de la tarjeta que se empleó en la reserva. Por lo tanto, que tengo que devolverle al recepcionista es la información suficiente para que pueda hacer esas tareas. En el caso de cancelar, pues será el importe y el número de tarjeta, y en el caso del aviso que la reserva está pendiente,
pues recordar que además, por cortesía, el hotel llama a la persona que ha hecho la reserva y entonces necesita sus datos y su número de teléfono. Si queréis que al cancelar devuelva la misma información por simplicidad, pues puede ser la misma. Pero ojo, que no puede ser ninguna clase interna del sistema. Si queréis, de hecho os hará falta, lo que tendréis que hacer es crear una estructura de datos para devolver esa información. ¿Vale? ¿Así está más claro? Al hacer el checkout solo tienes que devolver el importe. Hombre, como mínimo, solo el importe. Estaría bien que devolvieras algo de información de cliente para cerciorarte que no se ha equivocado, pero bueno, como te da el DNI, se supone que una vez te ha dado el DNI y has elegido la reserva que quieres finalizar, pues ya no habría más problema. Lo que os estoy diciendo es que quizá lo más fácil sea, en todos los casos, devolver la misma información. Pero vamos, lo que queráis. En el caso de hacer checkout, lo mínimo imprescindible es el importe a cobrar. Y otra duda, voy a hablar que es que así me es más fácil. Si yo no puedo guardar la información del cliente, un cliente esporádico, en la reserva, yo a cada No es reserva... que sí que la puedes guardar, pero no la puedes guardar de manera que yo pueda tratarlo como si fuera un cliente habitual y buscarlo. ¿Vale? La información del cliente no habitual tiene que estar únicamente vinculada a la reserva y solo poder acceder a través de la reserva esa información, porque si no, tengo su DNI y no puedo buscar las reservas pendientes de un cliente. ¿Vale? Lo que significa que no me ceda los datos es que yo no puedo tener y consultar en mi listado de clientes a esa persona. Vale, entonces yo, por así decirlo, en mi reserva como atributo podría tener un cliente entero, por así decirlo. O Como sea, atributo, no. cliente. Con O una sea, relación de asociación entre la reserva y el cliente, sí, siempre es la forma de hacerlo, porque la reserva te la hace un cliente. Ese cliente podrá ser un cliente normal o un cliente habitual. Para eso tienes la generalización, que el cliente habitual tendrá que heredar de cliente. Y luego tu hotel, como listado de clientes habituales, solo puede tener en esa relación de asociación entre el hotel y el cliente habitual, pues ser con cliente habitual, no puede ser con cliente. sí, o sea, yo en mi hotel tengo un array con todos los clientes habituales. No. O En tu tengo, o modelo sea, no tienes un array. En tu modelo a nivel de análisis y a nivel de diseño, lo que tienes es una relación de asociación con multiplicidad muchos. Que cuando yo implemento, eso se transforma en la clase collection que tú quieras de Java. En nuestro caso, pues ArrayList. ¿Vale? Pero no es un atributo interno y no es un array. Es una relación de asociación con multiplicidad muchos. vale, vale. Pero entonces, o sea, bueno, yo cómo relaciono la reserva con un cliente, por así decirlo. O sea, es que no sé Con una cómo, relación de asociación entre la reserva y el cliente. pero y eso a la hora de implementarlo, ¿cómo lo tengo que utilizar? Es que ese es el problema, que yo, vale, sí, la relación sé Cuando lo establecerla, pero implementas, cuando tú implementas y generas código, verás que se te genera un atributo de la clase reserva que es cliente. Ya está. vale, entonces yo, o sea, yo accedo a lo que viene siendo la clase cliente. Sí,
Porque Vale, una vale. relación de asociación, cuando la implemento, si la relación es de multiplicidad 1, lo que tengo es un atributo de una instancia de esa clase como atributo, y si la relación tiene multiplicidad muchos, lo que tengo es un array o un vector o la clase que yo haya decidido utilizar para las listas. ¿Vale? Pero eso es a nivel de implementación. A nivel de diseño no tienes arrays. Ponemos en los diagramas array list porque simplemente no traduce bien el visual pattern. Yo debería devolver, si quiero decir que una operación devuelve una lista de habitaciones disponibles, yo debería de decir que devuelve pues habitación con multiplicidad muchos, pero como no lo hace bien el visual padding, pues lo tenemos que hacer de manera que luego cuando genere el código lo haga bien, y entonces es por lo que le ponemos array list o array list de habitación o array list de lo que sea. Pero a nivel de diseño no hay array list. Lo que hay son relaciones de asociación con multiplicidad 1 o con multiplicidad muchos. Pero es que me sigue quedando, o sea, la duda de que yo, al guardar mi reserva, Sí, tengo unos atributos, por ejemplo, fecha de inicio, fecha final, el estado, la habitación, la tarjeta del cliente sí. y me faltaría el cliente, por así decirlo, o sea, la asociación del cliente con esa reserva. Vamos a ver si lo puedo, no sé si puedo pintar. Vamos a ver. Tú tendrás. Estáis viendo ahora la pizarra en blanco, ¿verdad? Sí, con un Como antes cuadrado. tenía la. Vale, perfecto. Pues aquí tendríamos. No parece que me esté escribiendo. Ay, ahora lo he borrado todo. Bueno, sale un poco raro. A ver si lo puedo mover. Bueno, pero se entiende, se entiende. Vale, no me deja mover. Vale, tú tienes que la reserva está relacionada aquí con un cliente, Sí, correcto. ¿no? Y luego esa Vale. multiplicidad. No. Y el cliente, pues si quieres, puede tener muchas reservas. Lo que pasa que si no es cliente habitual, pues no las va a llenar. En principio, no sería necesario navegar y esto pues va a ser de esta pinta así. Vale, entonces, tú tendrás así la reserva y su relación con cliente. Y luego tendrás aquí, pues que hereda del cliente habitual. Vale, pero ya está. Si yo tengo esta relación de aquí, mira, ahora sí que consigo moverlo. De verdad, porque lo borra todo. No me vaya a tirar para atrás. No tiene deshacer. No tiene deshacer. Pero da igual. Cuando tú tienes dos clases y una relación de asociación y aquí tienes multiplicidad 1, tendrás un elemento, en este caso es cliente, que es quien te ha hecho la reserva. Eso cuando tú generas el código, ¿vale? Ya te hace que reserva tenga un atributo de la clase cliente que se llama cliente. ¿Vale? El nombre del rol que tú le estás dando es el que se emplea para que cuando yo genere código dentro de la clase reserva yo tenga un atributo que se llama cliente.
Si esto lo has puesto así, cuando tú automáticamente desde el Visual Pattern le das a generar código, dentro de la clase reserva tienes ese atributo que se llamará cliente. Si no tienes esta relación de asociación bien puesta con la navegabilidad, pues no te saldrá. Pero No, sí, sí que me sale, sí que me sale. Pero entonces, mi duda es, yo realizo mi reserva, ¿vale? O sea, y guardo la reserva, ¿no? O sea, la tendré sí, que guardar. Pero esa reserva la guardo con el cliente dentro de ella. pues mientras la reserva está activa, sí. Esto ya dijimos que la forma correcta de hacerlo, vamos a ver, es que yo guarde un listado en función del estado en el que esté. ¿Vale? Tú tienes la reserva con su estado, así, no me va a dejar. Ahí. ¿Vale? La reserva consulta de estado del que heredan los posibles estados que tenga la reserva. Pues luego tu hotel, ya dijimos que tenía que tener distintas listas para representar los distintos estados. ¿Vale? Entonces, si yo tengo así separadas las listas, a ver, uy, este no pinta muy bien, pero bueno, nada, pues lo quitamos por ahí. ¿Vale? Así consigues que el hotel tenga distintos listados. Estos van a tener multiplicidad muchos para tener todas tus listas en función del estado. Así el hotel tiene la lista de reservas pendientes, la lista de reservas canceladas, la lista de reservas finalizadas y no tienes que andar recorriendo todas las reservas. Pero cuando tú tienes esta jerarquía de clases y estas relaciones, pues puedes guardar lo que tienes puesto, es decir, reserva tendrá una relación con cliente mientras esté activa. Lo que te dice el DERS también es que al finalizar una reserva, por el motivo que sea, si el cliente no es cliente habitual, esta información del cliente debe desaparecer. Por lo tanto, pues aquí la tendré que poner a null o quieras hacerlo, pero en el momento de la reserva termina, si mi cliente ya no es habitual, como no me ha cedido los datos, sino que solo puedo utilizarlos para el funcionamiento interno de mi aplicación, más allá de lo que es la gestión de sus reservas, yo no puedo tener sus datos y por lo tanto lo tengo que eliminar. Si fuera un cliente habitual, pues entonces no lo elimino. Pero mientras tenga la relación y yo la instancie cuando creo la reserva, pues sí, la tendrá vinculada. Vale, entonces yo, en el caso en que realizo la reserva, ¿vale? Pues introduzco los datos del cliente. El cliente es esporádico. Pongo la reserva como pendiente porque todavía no hay nada. Sí. Si yo tengo en mi función consultar reservas pendientes, que yo consulto una reserva pendiente a través de un DNI, si yo pongo el DNI, Pues me tendrás saldrá. que ir a mirar todas las reservas pendientes del hotel y, ¿vale? Por aquí, si estas fueran las reservas pendientes, pues accederías a las reservas pendientes y de cada una de ellas irías a mirar si coincide el DNI con el que con el que tú estás buscando y eso te devuelve las reservas pendientes. Y lo mismo harás para las reservas ocupadas o para las reservas canceladas y finalizadas. Recorrer por esta lista y comprobar si el DNI coincide con el que a ti te están pasando.
Siempre vienes por aquí. He resolvido algunas dudas, pero es como que a la hora de implementarlo no lo veo tan claro todo. No lo veo tan claro, porque como no podemos, por así decirlo, como guardarlo todo dentro de, o sea, tenerlo todo en Es que tú lo un tienes. Tu archivo, hotel, pero cuando tú generas la clase hotel, tendrá un array list de reservas pendientes, de estado reservas pendientes, un array list de estado reserva por ocupar, un array list de estado reserva, a ver, tenemos por ocupar o pendiente, ocupada, finalizada y cancelada, ¿vale? Al menos 4. Bueno, pues tendrá 4 arrays y eso los tiene ahí y los puedes recorrer mientras tú, el estado, cuando creas la reserva o cuando la cambias del estado, lo crees y lo añadas a la lista correspondiente. sí, o sea, eso está claro, que tengo mis listas con los diferentes tipos de reserva de diferentes estados que están, pero Sí, yo al buscar una reserva, como te he dicho, pendiente, sí, me voy sí, al array de reservas pendientes, sí. pero Y la yo, recorres una a una y a cada estado reserva le preguntas si coincide con el cliente que tú buscas. Estado reserva será la que busque. Todos los estados tienen esa operación común, no tienes que implementarla en cada uno de los subestados, ¿vale? Entonces, aquí en estado reserva será la que, a ver si lo puedo cambiar. Exacto, no, no me deja, es porque no lo he escrito bien. Si no, no se ve. ¿Vale? El estado reserva, tú tendrás que poder probar si ese estado reserva corresponde a una persona o no, ¿vale? Pero estado reserva no lo puedes saber porque no tiene el DNI. Por lo tanto, ¿quién tiene el DNI? El DNI lo tiene el cliente. Pues estado reserva le tendrá que preguntar a reserva si coincide el DNI. Y reserva le tendrá que preguntar a cliente si coincide el DNI. Cliente le contestará a reserva sí o no, reserva le contestará a estado sí o no, y el hotel, en función de si me haya dicho sí o no, añadiré o no añadiré ese estado reserva a la lista de reservas pendientes de un determinado cliente o a la lista de reservas por ocupar de un determinado cliente. Y pero eso es entonces lo que tú cuando, tienes que tener exactamente en el DIOS y cuando llegues a implementar lo que tienes que hacer es transcribir exactamente eso. Ya está. pero entonces yo en mi array de reservas pendientes voy a tener la reserva, esa En tu específica array de reserva, reserva pendientes tienes todas las reservas pendientes del hotel. sí, pero voy a centrarme en una, en la información que solo que contendrá uno, ¿vale? De eso, dentro de ese array, pues una reserva. Esa Dentro en del la array información, hay estados específicos, no hay reservas. Hay estado reserva pendiente si estamos hablando de que es el listado de reservas pendientes. Lo voy a poner aquí. vale, o sea, solo tendré los estados de la reserva, pero yo accederé a reserva, a la clase de reserva para acceder los datos de la reserva, Claro, porque ¿no? tú tienes que el estado reserva está relacionado con la reserva. Es decir, estado reserva pendiente hereda un atributo de la clase estado reserva, que es la reserva, que viene de esta relación de aquí. Ujú. Vale, ¿Vale? vale. Por lo Entonces, así tanto, lo mismo puedo con hablar con cliente. reserva y reserva puede hablar con cliente, efectivamente. Cliente le devuelve a reserva, reserva le devuelve al subestado en el que yo esté. Y en función de eso, el hotel ya decidirá si el cliente lo añado al listado que estoy creando y si no es del cliente, pues no lo añado. Vale, vale. Me ha quedado más claro. Vale, porque tengo que ir accediendo de una a la otra. Ujú. Es que tú no puedes ir de hotel a cliente, que no tienes una relación de asociación y no la puedes añadir, ¿vale? Ujú. Porque solo tenemos que tener relaciones de asociación si existe una relación a largo plazo.
¿vale? La reserva y el cliente están relacionados porque necesito saber quién ha hecho una reserva, ¿de acuerdo? Pero, el hotel necesita mantener las reservas y para tener listados diferentes y no tener que comprobar en qué estado se encuentra, pues tengo listas distintas, ¿vale? Pero si tengo listas distintas, para acceder a reserva o para acceder a cliente no puede hacerlo directamente, tiene que seguir este camino. Sí, sí. Pero entonces o sea, yo básicamente lo que pienso es que si yo tengo la reserva pendiente, yo tengo las reservas pendientes. Accedo a reserva, entonces tendré ahí dentro todas las reservas pendientes. Claro. Y luego Tienes accedo el a estado de reserva pendientes y a través de la relación, esta será aquí, este lado de aquí es estado reserva y en este lado de aquí tiene que ser protegido para que lo pueda heredar reserva. ¿Vale? Vale, vale. Y lo mismo con reserva de cliente. Claro. Ujú. Vale. Vale, vale, me queda más claro. Vale. ¿Más Muchas dudas? gracias. De nada. ¿Más dudas? Vale, del ciclo 2. De acuerdo. Dinos la duda. Dice, en el ejemplo de mediateca, en el DIOS iniciar hay una línea de vida llamada XStream y una función from XML. ¿Me podrías explicar cómo funciona eso? Lo tenéis en los apuntes. A ver, os explico y os recuerdo dónde tenéis ese material. Os cambio lo compartido y vamos a compartir. Vale. Esto es la pestaña del proyecto, ¿de acuerdo? Donde tenéis todas las tareas y todo el material correspondiente a cada sesión. Lo que hace referencia a XStream tiene que ver con la implementación del segundo ciclo de desarrollo. Por lo tanto, está aquí en el material, ¿vale? En ayudas a la implementación tenéis explicado cómo funciona XStream y cómo programar tareas con Java, Timer y Timer Task. Entonces, bueno, aquí es una explicación en general de XStream y de los métodos que tiene. Básicamente, se utilizan dos métodos. Uno para convertir un objeto, una jerarquía que cuelga de ese objeto en una estructura XML, que sería el toXML. Yo le paso un object y eso transforma ese objeto y todo lo que cuelga de él en una estructura, en un árbol XML. Y from XML hace lo contrario. Si yo esa estructura, esto me genera un string, ¿vale? El toXML. Si ese string le hago el proceso inverso y llamo a la operación from XML, pues me devuelve el objeto raíz de la jerarquía. ¿Vale? ¿Más dudas? En el caso de enviar, por si no ha quedado claro, la idea es vosotros en el caso de uso iniciar tenéis que coger la información que sea necesaria para poner en marcha el sistema y en el caso de uso salir, lo que tenéis que hacer es, dijéramos, un volcado a vuestra base de datos.
como no se trata de complicar el funcionamiento del proyecto utilizando sistemas de gestión de bases de datos, pues lo que hacemos es utilizar esta librería XStream, que lo que hace es, con estas dos funciones que os decía, el from XML y XML, generarnos una estructura de un árbol de XML que podemos guardar en un fichero texto y recuperar de un fichero texto. ¿De acuerdo? Entonces, la primera vez que arrancamos la aplicación, yo no tengo fichero. El fichero no se puede generar manualmente porque yo no tengo el Xesquema que está utilizando Xstream. ¿Vale? Entonces, la única forma de generar este fichero es creando datos aleatorios del hotel, los mínimos imprescindibles para poder ejecutar vuestros casos de uso, y una vez lo tengo creado, lo guardo. Entonces, la primera vez que arranco la aplicación, como no voy a tener el fichero, me invento los datos, que es lo que tenéis en la operación cargar datos, y guardo los datos en un fichero XML. A partir de ahí, las siguientes veces yo ya tengo fichero XML, por lo tanto ya no tengo que ir a inventarme los datos. Si además implementáis realmente el caso de uso salir, los cambios que hagáis mientras usáis la aplicación, cuando le dais a salir, se tienen que guardar en el fichero XML y, por lo tanto, pues es la forma que tenemos de darle persistencia a la aplicación. ¿Vale? Tenéis no solo en la mediateca, sino en el ejemplo del ticket cine, también tenéis explicado tanto en el diseño como en la implementación cómo se utiliza. ¿Vale? Dice en Ticket Cine, has cargado inicialmente datos. Cada vez que inicias la aplicación, crea esos datos. ¿No creará conflictos si cargamos datos inicialmente? Es decir, si anulo una reserva, añado una nueva reserva en esas fechas para un nuevo cliente, cierro la... A ver, el fichero cada vez que le doy a tu XML se sobreescribe, sin importar lo que había antes. No completa huecos ni nada por el estilo. Entonces, yo cada vez que hago tu XML, lo que me hace es una imagen en un árbol XML de lo que ahora mismo tengo en memoria. Y como yo lo que hago es guardar en fichero esa imagen, no importa la que hubiera habido antes, ¿vale? Porque la operación cargar datos solo se invoca la primera vez que yo hablo la aplicación cuando no existe fichero XML. Si existe fichero XML, yo siempre hago from XML. O sea, solo es cuando cargas la primera vez. Si ya está cargado, ya omite esos datos que tienes cargados, que quieres cargar, ¿no? Así está implementado y así está diseñado. Vale, os lo pongo y lo vemos. En el ticket cine lo podéis ver. Mami, me pide. Un segundo que estoy abriendo todo.
Vale. En Visual Paradigm si venís al dios de iniciar, ¿vale? Lo veis aquí. Estoy compartiendo y lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, vale, gracias. Que sí, ¿no? Vale. Como veis aquí, cuando yo inicio la aplicación, lo primero que tengo que hacer es crear este gestor Ticket Cine. Esto es necesario porque si yo quiero hacer un from XML, esto me devuelve un objeto de la clase Ticket Cine, que es lo que yo habré guardado. Si esto intentara invocar al from XML desde ese Ticket Cine, tendría que hacer this igual from XML. Y eso es algo que no se puede hacer, no se puede cambiar el propio objeto this. Por lo tanto, es necesario crear el objeto desde fuera de la clase Ticket Cine o cual sea la raíz de la jerarquía. Por eso necesitamos el gestor Ticket Cine. ¿Vale? Entonces, el gestor Ticket Cine lo que hace es, si no existe el fichero, crea un objeto Ticket Cine, invoco la operación cargar datos y guarda el fichero en XML para que a partir de ahora ya exista. Si sí que existe el fichero from XML, pues recupera que haya en el fichero. Y esto ya no hay que diseñarlo, que el from XML es de la librería XStream y ya está hecho. Y en el cargar datos, que esto no estaba hecho y es lo que os comenté que había añadido el último día, lo que hacemos es crear los elementos necesarios para que yo pueda funcionar, ¿vale? Es decir, si yo tengo un caso de uso, en este caso, para programarme sesiones, pues no hace falta que me cree sesiones en los desde cargar datos. Lo que necesito crearme son los objetos que no tengo casos de uso para crear, ¿vale? Pues como son en el caso del Ticket Cine, las provincias, los distintos tipos de usuarios, los cines, las salas de cada película y las películas que tiene Ticket Cine, ¿vale? Que es el listado general y luego cada gerente puede decidir añadir sesiones de esa película a su cine o no, ¿vale? Entonces, básicamente aquí pues tenemos la creación de los objetos y la vinculación o el añadir esos objetos a las listas donde tiene que estar. Pero yo solo invoco esta operación si el fichero no existe, por lo tanto, no hay ningún problema. Ojo, que lo que a la hora de ejecutar sí que deberéis hacer será que si cambiáis la estructura, deberéis cambiar el fichero, ¿vale? Es decir, si por lo que sea cambiáis los atributos que tiene una clase o el tipo o alguna cosa, sí que el fichero no va a coincidir, va a intentar hacer el from XML, no funcionará y entonces simplemente borráis el XML y punto, ¿vale? En el caso de la implementación, ¿vale? Pues lo tenéis así, es esta parte de aquí en el constructor. Yo intento con el try abrir el 0, si el fichero no existe, pues se crea un ticket cine y se invoca a cargar datos y se guarda XML, tal cual lo pone en el diseño. A ver, ¿qué es? Ok, vale. ¿Más dudas? Yo tengo una duda. Sí. Esto para lo de consultar las ganancias de un mes, Sí. ¿tienes que devolver un
array list de las estructuras de datos de la clase reserva? Claro, de alguna manera tienes que devolver el listado de toda la información, porque un array list con object no te solo te funcionará si lo vas a poner en una lista, pero el problema es que necesitas el listado y la ganancia total. Entonces, como mínimo necesitas dos cosas, pues necesitas una estructura con la lista y la suma total de las ganancias, porque desde luego la suma total no la puede hacer el GUI. La estructura, bueno, le decía, sí, la estructura me la invento tal cual, digamos, que es una estructura con un array list de los datos de la reserva y un atributo que es el importe total, ¿no? Algo que no estaría en el modelo, por así llamarlo. Bueno, ni en el diagrama. No puedes tener nada que no esté en el diagrama que no sea una clase del GUI. Todo lo que tú necesites utilizar tiene que estar en el modelo, ¿vale? Si te vas al... Voy a volver a compartiros el del ticket cine. ¿Vale? Si yo me voy aquí, como este ya lo hice con paquetes, ¿vale? Fijaros que tenemos un diagrama de las clases datos con la información que yo voy a necesitar devolver a mi interfaz gráfico. En este caso, pues se van a necesitar devolver detalles compra, detalles película, detalles pase y detalles cine. Y cada una tiene la información que necesita. Si te fijas, pues por ejemplo, el detalle película tiene pues título, género, dirección, fecha de estreno y una array list con las críticas. Sí, pero digamos, eso serían de una clase. Si en mi caso fuese, digamos, una estructura con un array de cada una un array de estructuras de cada una de esas clases de reserva, ¿cómo lo haría? Porque necesitaría un string. Igual que este. Pues, igual que tú no ese. puedes devolverle una reserva, ¿vale? Sí. Aquí, si te fijas en el ejemplo, ¿vale? Este es el... Vamos a poner... Son iguales, pero bueno. ¿Vale? Yo tengo que devolver, en ese caso, la información de la película. Crítica es una clase, ¿vale? Pero yo no le puedo devolver una array list de críticas. Solamente le puedo devolver una array list, que van a ser objects, ya está. Porque mi GUI, ni ningún GUI, puede conocer otras clases que no sean las clases controladoras. Entonces, si tú necesitas poner en cada... Lo suyo será que tengas una serie de líneas por cada, en lugar de por cada crítica, por cada reserva. Y si lo que quieres es, en lugar de tener una lista de cada reserva su información, si lo quisieras tener como separado en distintos campos, es decir, en lugar de tener una lista, tener una tabla, pues en lugar de devolver una array list tal cual y sobrecargar el método toString, igual que aquí está sobrecargado en crítica, pues tú sobrecargarlo en reserva, para que cuando automáticamente lo metas dentro del listado se sobrescriba, si quieres dividirlo en distintos campos, en lugar de devolver una array list, tendrías que devolver una array list de estructuras de datos reserva, que no de reserva. Vale. Entonces... Pero no hace falta, lo más fácil es simplemente que devuelvas una array list y sobrescribas el toString de reserva. Y en cada línea de ese listado de reservas pones lo que te devuelve el tu string y luego abajo pones el importe total.
Vale, pues entonces podría tener, digamos, reserva una estructura para sus datos y en, por ejemplo, estado de reserva, una estructura para el array o en hotel una estructura que fuese para el array que contuviese un array, bueno, una estructura que contuviese un array de los estados, de los datos de los estados y el importe total. Necesitas una estructura que tenga dos campos. El array con la información de cada reserva y el importe total. Ya está. Para conseguir eso, lo único que tienes que hacer es, igual que en el ejemplo de crítica, sobreescribir el método toString de reserva y que devuelva la información que te hace falta de la reserva, tanto si es información propia de la reserva como si es información que tiene que consultar. Vale, vale, vale. Creo que me queda más claro, sí. ¿Vale? Sí. Vale, vale, vale. Gracias. De nada. ¿Más dudas? ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Tenemos todo el mundo claro lo que tenemos que hacer para la entrega del viernes del diseño del segundo ciclo de desarrollo? Eso siempre que se esté al día y si no, pues el avance correspondiente. Tenéis que entregar lo que haya avanzado. Siempre hay que entregar algo. Si habéis podido llegar hasta donde se os pedía, que es la planificación que tenemos, que fuera el diseño del segundo ciclo, pues entregáis hasta el diseño del segundo ciclo. Pero si no habéis llegado al diseño del segundo ciclo, no significa que no tengáis que entregar, tenéis que entregar lo que tengáis. ¿Vale? La semana que viene tendréis ya la entrega de la implementación y luego tendremos una sesión final el día 20 de mayo para ¿vale? Y la entrega final del proyecto el día 29. Ya estamos en la recta final. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda más? Vale. Pues si no hay nadie que tenga ninguna duda más, en principio pues dejaríamos la sesión aquí. Como queda una hora más, lo que haré es dejarla abierta. Si alguien quiere entrar porque no ha podido entrar antes o por lo que necesite, que me avise por el Telegram para que me vuelva a conectar y ya está. ¿De acuerdo? Pues nada, si no nos vemos antes, nos vemos o nos hablamos la semana que viene. Buena semana a todo el mundo. Un segundo, que vuelvo a grabar. Vale, dime, sí. Esto, ¿se acuerda de la duda que le dije la semana anterior sobre que usted me dijo que tendría que tener un método que cambiase los estados, ¿no? No me acuerdo, perdona, pero son muchas cosas. Bueno, era que... Sí, lo entiendo. Eras, digamos, que yo tengo, por ejemplo, mi BIOS de cancelar reserva y necesito cambiar el estado de programado a cancelado. Sí, pues lo tienes exactamente igual en este ejemplo que tenemos abierto, ¿vale? Los cambios de estado se gestionan desde los estados, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo que pasar un pase programado a pase iniciado,
pues lo tengo que hacer desde pase programado. Cuando tengo que finalizar un pase para pasarlo a finalizado, pues es una operación que tengo en ese estado. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres, a ver, esto es, por ejemplo, finalizar pase. Vale, pues se tiene que hacer desde el estado pase iniciado, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues en este caso tiene que parar el timer, pero eso es algo particular. En general, en todos los casos, lo que tienes que hacer es crear el nuevo estado y que ese estado se guarde. ¿Cuál es el objeto del cual ese estado? En este caso, como es estado de un pase, pues el estado se guarda a pase y luego a ese objeto se le dice que su nuevo estado es este, en este caso el pase finalizado. Esta parte, ¿de acuerdo?, es la que supone el cambio de estado y se tiene que hacer siempre desde una función de una de las clases estado. Sí, sí, eso lo entiendo, eso ya lo apliqué. A lo que yo iba era de cuando tenías que relacionarlo con hotel, es decir, a hotel le tienes que decir que este pase programado ya no sirve y que lo borre y que Sí. hay un nuevo pase cancelado al que sirve y que lo añada. Y mi duda es, ¿tendría que meterlo, digamos, hago una llamada a hotel, ¿no? Por ejemplo, y que, por ejemplo, mi estado programado crea el estado cancelado. Sí. Y entonces, el estado programado podría llamar a hotel con un método que fuese cambio de estado, te paso mi estado programado y te paso el estado cancelado como argumentos en el mismo método, o tendría que hacer delay, un día pues una función que fuese delay, esto pase programado, te paso un pase programado, y otra que fuese un add estado pase, bueno, pase cancelado, Sí, te entiendo. que fuese A ver, el constructor de pase cancelado. Se puede hacer de las dos maneras. Yo te recomiendo la primera, ¿vale? Si fuera más o menos como este diagrama de aquí, aquí tienes un estado y este el siguiente, Sí. la primera opción sería que suponemos que este fuera el hotel, ¿vale? Vale. La primera opción es que el estado anterior, que es quien crea el nuevo estado, como conoce los estados, le diga al hotel, cambia de estado. Y le paso el estado antiguo y el estado nuevo, ¿vale? La otra opción es que cuando yo creo un estado, siempre le digo al hotel, añade este estado en la lista correspondiente, y cuando elimino un estado, siempre le digo al hotel, quita este estado de la lista correspondiente, ¿vale? El quita se haría desde aquí y el añade desde aquí, ¿vale? Cualquiera de los dos sería válido, ¿no? Cualquiera de las dos sería válida. Hacen lo mismo. Yo te recomiendo la primera porque en la segunda el conocimiento de que el hotel tiene varias listas de distintos estados y que le tiene que añadir en una o quitar de la otra es información que deben conocer los subestados. ¿De acuerdo? Mientras que si tú simplemente le dices que cambie una reserva de estado, le pasas el estado anterior y el estado nuevo, es el hotel el que sabe que tiene listas separadas. Y si el hotel decidiera tener una sola lista, tu funcionamiento hacia el exterior sería exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Entonces es preferible esa opción porque reduce el acoplamiento, porque la seguridad suele tener un conocimiento interno de cómo está hecho el hotel. Vale, es que cuando hablé con Miriam me dijo que usara más bien el segundo método que el primero. Vale, porque igual el estado no tendría, aunque lo crease, no tendría que saber, bueno, como que no tuviese que saber lo del estado cancelado. Claro, me pareció al principio un poco raro, pero
cuando creas un estado tiene sentido que al crearse se lo diga a hotel, ya que tiene como atributos el hotel. Yo te digo, de las dos maneras tendría sentido, ¿vale? El problema es que si tú le dices al Estado, el Estado le diga al hotel, añádeme de una lista o quítame de la otra, ¿vale? El Estado no le puede decir al hotel, quítame. Tiene que decirle, como yo soy un como soy un Estado pues cancelado, pendiente, quítame de la lista pendiente, ¿vale? Porque si no, el hotel tiene que hacer comprobaciones sobre el tipo al que pertenece y tampoco es muy buena, Sí, muy buena idea, ¿vale? Entonces, la idea es que el Estado no tiene por qué conocer si el hotel tiene 3 listas o tiene 4 o tiene una. Vale. Sí. ¿Vale? Entonces, la forma de ocultarlo es mejor, pero vamos, a ese nivel ya es un detalle fino que tampoco se os va a decir a nadie que está mal por hacerlo así. Lo que pasa es que yo os tengo que explicar la mejor solución. Claro, vale. Ahora entiendo un poco mejor. Entonces puedo utilizar el que crea conveniente. Sí, lo que pasa que siempre es mejor el de una operación pasándole los dos estados. Eso entiendo, vale. ¿Vale? Vale, sí, gracias. De nada. Vale, pues como todavía quedaba gente, ¿hay alguien más que tenga dudas o ya lo dejamos hasta el próximo día? Vale, pues